Número 8. La Motilla de la Suer. En el centro de la península ibérica, en las llanuras de La Mancha, en España, hay una serie de motillas de la Edad de Bronce o montículos artificiales que datan del 2200 a.C. al 1500 a.C. La mayoría tienen entre 4 y 10 metros de altura y los montículos están separados entre sí por una distancia de aproximadamente 4 a 5 kilómetros. Se mencionaron por primera vez en la literatura europea durante el siglo XIX y la gente creyó durante mucho tiempo que las motillas eran túmulos funerarios. Pero todo esto cambió durante la década de 1970, cuando comenzaron las excavaciones en uno de los montículos, llamado la Motilla de la Suer. Para la sorpresa de los académicos, el sitio resultó ser más que eso. Fue un asentamiento fortificado y una necrópolis, con una torre de piedra en medio del patio, rodeado por 2 recintos amurallados. Esta ciudad escondida en la colina ha existido durante más de 1000 años, ya que los arqueólogos han encontrado evidencia de que las paredes del asentamiento se reconstruyeron durante este periodo de tiempo. Además de la necrópolis con restos humanos, los arqueólogos también encontraron muchos restos de caballos, lo que significa que los lugareños probablemente los tenían en alta estima y que eran gran parte de su sociedad. La gente vivía en viviendas con espacios entre ellos y muchos hoyos para hornos y espacio de almacenamiento. También contiene el pozo conocido más antiguo de la península ibérica. Los expertos creen que los recintos del sitio estaban destinados a proteger y administrar el sustento de los residentes del asentamiento al mantener seguro su sistema de agua, albergar ocasionalmente al ganado y servir como lugares para almacenar y procesar granos y crear cerámica. El sitio se está restaurando para abrirse al público y que puedas visitarlo tú mismo. Número 7. Little America. El 3 de octubre de 1933 se estableció la primera oficina de correos estadounidenses en Antártida, en un campamento base en la plataforma de hielo de Ross llamado Little America. Establecido en 1928 por el oficial naval estadounidense Richard E. Byrd, el asentamiento incluso tenía su propio periódico. Es solo uno de los 5 que eventualmente surgieron en el área, pero podría decirse que es el más icónico. Byrd regresaba varias veces en expediciones patrocinadas por el gobierno y apoyadas por la Marina de los Estados Unidos. Esta curiosa colección de 5 bases se convirtió en su propia pequeña comunidad de exploradores y científicos. En 1933, un trabajador postal llamado Charles Anderson fue enviado a la oficina de correos en Little America y se le asignó la tarea de llevar a cabo sus operaciones diarias, pero su trabajo allí era más simbólico que funcional a largo plazo. Al final resultó que la oficina de correos se estableció más o menos como una excusa para crear un sello conmemorativo y una marca de cancelación para los filatelistas. Por frívolo que parezca, el programa tuvo un gran éxito. ¿Quién no quiere un sello de la Antártida? La gente pagó con entusiasmo 50 centavos adicionales a la expedición Antarctica Byrd por el sello de 3 centavos y se marcaron entre 150,000 y 240,000 letras. Sin embargo, la novedad evidentemente desapareció y la oficina de correos cerró en 1935. Las bases de Little America también fueron finalmente abandonadas y lo que sucedió con ellas es un misterio. Little America 3, que se estableció a 10 kilómetros al norte de la base que alberga la oficina de correos, fue redescubierta una vez, en 1958, después de ser enterrada en la nieve, pero una vez más se perdió y es posible que se haya hundido en el sur del océano. El establecimiento final, Little America 5, se fue a la deriva a mar abierto con un iceberg en 1987. Y ahora el número 6, pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo, y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Trelesh. Una vez fue el asentamiento más grande de Gales medieval. La ciudad perdida de Trelesh solo existió en la leyenda hasta 2005, cuando un ex trabajador de peaje llamado Stuart Wilson usó los ahorros de toda su vida para comprar una parcela de tierra donde pensó que se podrían encontrar las ruinas. Wilson tardó 12 años excavando en la parcela de 1.86 hectáreas para encontrar alguna evidencia del asentamiento del siglo XIII, pero todo ese tiempo y energía valió la pena porque lo encontró. Después de gastar más de 6 cifras en costos adicionales más allá del precio de la tierra en sí y de contar con la ayuda de cientos de voluntarios, el hombre y sus ayudantes habían descubierto los restos de 8 edificios. Entre ellos se incluyen una mansión con foso, una torre redonda de piedra y varias dependencias que una vez estaban ubicadas junto al mercado de la ciudad. A mediados del siglo XIII, Trelesh se convirtió en un centro de producción de hierro para una influyente familia de señores normandos, conocidos como los Clares, según Wilson, que habló con la BBC a finales de
de 2016. Afirmó que la ciudad tenía alrededor de 10.000 residentes en su apogeo, haciéndola bastante considerable para la época, cuando Londres contaba con una población de 40.000, y dijo que se expandió rápidamente afirmando, esta población creció de cero a ese tamaño en 25 años. La evidencia sugiere que el asentamiento fue destruido en 1296 durante una rebelión galesa. Fue reconstruido y la mayoría de los edificios encontrados en el sitio muestran signos de haber caído en ruinas en el siglo XV y de haber sido completamente abandonados en 1650, poco después del final de la Guerra Civil Inglesa. ¿Pasarías 12 años buscando una ciudad perdida? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 5. Asentamiento oriental en Groenlandia. Los exploradores nórdicos, también conocidos como vikingos, de Islandia, fundaron el asentamiento oriental de Groenlandia en el 986 d.C. Su nombre es un poco engañoso, ya que el sitio está ubicado en el extremo suroeste de Groenlandia. Sin embargo, el asentamiento prosperó, alcanzando entre 4.000 y 5.000 habitantes en su apogeo. Su economía se basaba principalmente en la cría de ganado ovino y vacuno, y la caza de focas completaba en gran medida el suministro de alimentos. Finalmente, la caza también llegó a desempeñar un papel imperativo en la economía del asentamiento oriental. El sitio fue abandonado a principios del siglo XV y el último signo de vida conocido quedó atrás en la forma de registro escrito que detallaba una boda en 1408. Sobrevivió aproximadamente un siglo más que el asentamiento occidental, ligeramente al norte, que estaba desierto alrededor de 100 años antes. Hoy en día hay cientos de ruinas de granjas, así como los restos de 16 iglesias. Es posible que el asentamiento oriental haya disminuido debido al cambio climático. La evidencia indica que durante el siglo XIV, la demanda de forrajes de invierno parece haber aumentado, mientras que la producción de heno se desaceleró. En consecuencia, la pesca se volvió más importante para la supervivencia económica, como muestran los análisis de isótopos de huesos encontrados en el sitio. Antes del 1300, alrededor del 80% de la dieta de los colonos provenía de productos agrícolas, pero después del cambio de siglo, entre la mitad y el 80% de los alimentos provenían del mar. Independientemente de la causa de este cambio, está claro que sucedió algo lo suficientemente grave como para alterar drásticamente la forma de vida de los colonos. Se desconocen las razones por las que finalmente se abandonó el asentamiento oriental. Una posibilidad es que la demanda de las exportaciones de la isla disminuyera, lo que dejó a la gente del asentamiento en apuros y la devolvió a comunidades nórdicas más centralizadas en lugares como Islandia, Dinamarca y Noruega. Número 4. Estavia. En el 79 después de Cristo, el monte Vesubio entró en erupción destruyendo las ciudades de Pompeya y Herculano y convirtiéndolas en un manto de ceniza. Pero estas son las ciudades más famosas que fueron destruidas a causa de la erupción. Hubo otras, incluidos pueblos y aldeas como Bosco Reale, Oplontis y Estavia, la última de las cuales posiblemente tiene la historia más extraña. Durante lo que se conoce como la Guerra Social, Estavia fue destruida 10 años antes de la erupción volcánica. Todo lo que quedó en pie fue una sola granja, según los escritos de Plinio el Viejo, y en el lugar de las ruinas se construyeron villas de lujo con vistas panorámicas del paisaje. Cuando el Vesubio entró en erupción, solo una década después, sepultó por completo las glamorosas casas. Estavia fue descubierta a mediados del siglo XVIII, aproximadamente al mismo tiempo que los arqueólogos encontraron Pompeya. Los que participaron en las excavaciones optaron por centrarse en Pompeya y volvieron a enterrar a Estavia para su custodia, tal vez con planes de volver a ella más tarde, pero nadie volvió a prestar atención al sitio hasta que el director de una escuela secundaria local lo buscó durante la década de 1950. Rápidamente se hizo evidente que Estavia era mucho más importante de lo que originalmente se le atribuía. Se remonta al siglo VII a.C. y sirvió como un bullicioso centro comercial y estratégico que alcanzó su punto de población en los 10 años previos a la erupción del Vesubio. Las excavaciones están en curso y hasta ahora se han descubierto varias villas magníficas, así como hermosos frescos, esculturas y otras características arquitectónicas impresionantes, lo que demuestra que incluso hoy en día hay gemas arqueológicas pasadas por alto que esperan ser descubiertas. Número 3. Ciudades muertas de Siria. Más de 700 asentamientos antiguos que datan de entre los siglos I y VII, durante los períodos romano y bizantino, se pueden encontrar en el noroeste de Siria a lo largo de una zona elevada de piedra caliza, conocida como el macizo de piedra caliza. Apodadas las ciudades muertas por los primeros exploradores europeos, estas ciudades y pueblos notablemente conservados contienen casas, baños, cisternas, templos paganos, iglesias cristianas y más. Los residentes producían
producían trigo, aceitunas, aceite de oliva, uvas y vino. Los pueblos alcanzaron su punto máximo entre los siglos IV y VI, pero fueron abandonados de forma bastante abrupta entre los siglos VIII y X. Los investigadores están en conflicto sobre por qué los residentes de las ciudades muertas se levantaron y se fueron, y numerosos factores podrían estar en juego. Por un lado, el cambio de rutas comerciales resultante de la conquista árabe se llevó el negocio. En segundo lugar, parece que el clima cambió, lo que provocó la erosión del suelo, la muerte de los olivos y la árida región en general. Tampoco ayudó a las ciudades que estuvieran plagadas de repetidas invasiones y guerras por fuerzas rivales. La mayoría de las ciudades muertas conocidas estaban bien conservadas, de fácil acceso y abiertas a los visitantes, antes del inicio de la guerra civil siria en curso. Hoy en día, el gobierno de los Estados Unidos aconseja no viajar a Siria, mientras que muchos sitios de viajes recomiendan al menos confiar en una guía para llegar a las ciudades muertas si quieres intentarlo de todos modos. Número 2. La ciudad perdida de Florida. En lo profundo de los Everglades, en el extremo occidental del condado de Broward y aproximadamente a 13 kilómetros al sur de la Interestatal 75, se encuentran los restos de la ciudad perdida de Florida. El pasado del sitio de 1.21 hectáreas está en debate, pero se sabe que la propiedad alguna vez fue el hogar de una gran aldea de la tribu Seminole, que finalmente fue abandonada. Se rumorea que entre 30 y 40 soldados confederados buscaron refugio allí solo para ser masacrados por la tribu. Durante la década de 1930, el mafioso Al Capone supuestamente fabricó alcohol ilegal en el lugar. La parte sobre la ciudad perdida que alguna vez fue una aldea seminole es de hecho cierta, mientras que otras historias pueden ser ciertas o no. A lo largo de los años, los arqueólogos y funcionarios estatales de vida silvestre han encontrado una variedad de artefactos, incluidos elementos de origen nativo americano, como una canoa, chozas y una tetera de hierro, que alguna vez se usó para destilar caña de azúcar en alcohol. Muchos elementos tienen cientos o miles de años, mientras que otros indican que el sitio vio actividad a principios del siglo XX. La directora de archivos de Seminole Miccosukee, Pansy West, dijo, en sus propias palabras, lo que realmente pensamos que fue, más que nada, fue una operación de contrabando de la era de la prohibición, pero todos los que fueron allí regresaron con una historia distinta. West también agregó que es posible que la tetera de hierro fuera utilizada por los seminoles, Al Capone o ambos. Los registros muestran que Al Capone de hecho era dueño de un salón cercano, lo que aumenta la credibilidad de la historia aparentemente lejana. También era la única conexión conocida con el crimen organizado allí. Resulta que también es cierto que los soldados confederados usaron el sitio como un escondite después de robar el oro de la Unión que, de hecho, finalmente fueron asesinados por los seminoles. También es posible que haya más historia de la ciudad perdida que nadie conoce y que varios grupos de nativos americanos reutilizaron el sitio con el tiempo, según el arqueólogo Dave Carr, quien fechó varios artefactos del sitio en algún lugar entre hace 1000 y 2000 años. Si bien hay archivos del estado de Florida que enumeran la ciudad perdida como un sitio arqueológico, no hay mucho que ver allí hoy. No está marcada en ningún mapa y está cubierta con una espesa vegetación. En otras palabras, tienes que saber exactamente lo que estás buscando para encontrarla. Número 1. Akrotiri. Muchos turistas que visitan la pintoresca isla griega de Santorini ignoran que es el lugar de la segunda erupción volcánica más grande de la historia de la humanidad. Conocida como la erupción de Tera o la erupción minoica, sucedió hace casi 3600 años, durante el segundo milenio antes de Cristo, enterrando en cenizas el asentamiento minoico de Akrotiri, de la Edad de Bronce, y otras aldeas cercanas, al igual que la erupción del Vesubio enterró a Pompeya. Es esta erupción la que algunos investigadores creen que condujo a la leyenda de la Atlántida. Sin embargo, a diferencia de los residentes de Pompeya, la gente que vivió en Akrotiri, un puesto avanzado de Creta, aparentemente sabía del desastre inminente y huyó mientras aún tenían tiempo para evitar morir bajo la lluvia de cenizas que estaba por llegar. Los investigadores saben esto basándose en la falta de restos humanos encontrados en el sitio, que se encuentra en el extremo sur de Santorini. También aprendieron, basándose en los restos bien conservados del asentamiento, que Akrotiri estaba muy desarrollado para su época y que prosperó durante siglos antes de sucumbir a la erupción. Los edificios y artefactos se mantuvieron congelados en el tiempo por la materia volcánica que los enterró y solo se dejó un artículo de oro, lo que sugiere que los residentes realizaron un inventario detallado antes de irse y se llevaron sus objetos de valor. La ciudad portuaria era un importante centro urbano y comercial y por lo tanto era increíblemente rica. Contaba con un sofisticado sistema de drenaje, una arquitectura elaborada y algunos de los primeros baños interiores conocidos del mundo. Debido a que era tan avanzada, algunos
Algunos estudiosos teorizan que representa la ciudad de la Atlántida mencionada en los escritos de Platón. Si bien muchos, sino la mayoría de los investigadores, han llegado a considerar la Atlántida como un lugar puramente mítico, esta explicación también es plausible, especialmente cuando se consideran las palabras de Platón sobre un gran y maravilloso imperio que desapareció. El filósofo escribió: se produjeron violentos terremotos e inundaciones, y en solo un día y noche de infortunio, todos sus guerreros en un cuerpo se hundieron en la tierra, y la isla de la Atlántida de igual manera desapareció en las profundidades del mar. Saber que los residentes escaparon arroja dudas sobre la posibilidad de que Platón estuviera refiriéndose al asentamiento en sus textos, pero la pura destrucción transmitida a través de sus palabras coincide con la magnitud de la erupción de Tera. Al menos, es suficiente para que algunos expertos se pregunten si tal vez, solo tal vez, Akrotiri es la Atlántida, escondida a simple vista. Disco del cielo de Nebra. En 1999, un grupo de cazadores de tesoros aficionados descubrió un antiguo disco de bronce cerca de la ciudad alemana de Nebra. Mide 33 centímetros de diámetro y pesa alrededor de 2 kilogramos. El artefacto azul verdoso presenta una luna creciente, 2 bandas de oro, una de las cuales posiblemente representa el horizonte, y un sol o luna llena. El grupo dañó gravemente el artefacto mientras lo excavaba. Luego trató de venderlo ilegalmente a los arqueólogos locales, quienes comenzaron a sospechar y se pusieron en contacto con la policía. Las autoridades suizas alcanzaron a los criminales en 2003, después de que intentaron vender el disco a un agente encubierto que se hacía pasar por un comerciante de antigüedades. Los expertos han luchado por rastrear los orígenes del objeto, en parte porque no fue desenterrado por profesionales que no tuvieron la oportunidad de explorar el sitio inmediatamente después del descubrimiento. El disco del cielo de Nebra fue fechado originalmente en 1600 a.C., lo que lo haría alrededor de 3600 años de antigüedad y lo calificaría como la representación más antigua conocida de los cielos. Muchos estudiosos no están de acuerdo con esta fecha propuesta, y algunos incluso han alegado que el objeto es falso. Después de todo, con tan poco en lo que estudiar, no tienen forma de aprender sobre las misteriosas personas prehistóricas que crearon el disco. Un estudio publicado el año pasado sugiere que el disco del cielo de Nebra es alrededor de 1000 años más joven de lo que se creía anteriormente. La investigación también sostiene que el artefacto además carece de los significados profundos que otros expertos le han asignado. Quizás la afirmación más audaz del estudio es que el disco no fue descubierto cerca de Nebra. Esto provocó indignación entre los alemanes, que valoran el objeto como un tesoro nacional. En cambio, los investigadores creen que el disco del cielo de Nebra se remonta a algún momento entre el 2800 y el 2050 a.C. durante la Edad de Hierro celta. Piensan que puede haber habido cierta confusión entre las fuerzas del orden y los cazadores de tesoros ilícitos, lo que llevó a los profesionales al punto de partida cuando se trata de identificar el disco. Lamentablemente, sin acceso al sitio arqueológico original, es posible que nunca puedan ponerlo en el contexto adecuado o identificar la sociedad a la que pertenecía. Número 8. Cubos de Coventry. Mientras pescaban con imanes en el río Sowe el año pasado en Coventry, en Inglaterra, el residente local, Will Reed, y sus 2 hijos descubrieron 64 cubos de plomo con misteriosas marcas e inscripciones en forma de runas antiguas. Los artefactos eran bastante pequeños, con 47 de los cubos midiendo solo 2 centímetros de largo. Los otros 13 cubos de fabricación más tosca eran aún más pequeños. Lo suficientemente pequeños como para ser recogidos con el pulgar y el índice, los cubos se confundieron primero con escombros sin valor. Según las respuestas de las redes sociales, Reed cree que las inscripciones son un ritual de oración hindú tallado en sánscrito y que se pensaba que las oraciones surtían efecto cuando los cubos se arrojaban al agua corriente. Escribiendo para Coventry Live, el periodista Josh Layton sugirió que las caras de los cubos contienen una ecuación numérica destinada a convocar la protección de Rahu, un planeta con poderes divinos bajo el sistema de creencias hindú. La teoría posiblemente más creíble sostiene que los cubos presentan diagramas de adoración místicos llamados yantra. Según los informes, se han encontrado objetos similares en otros lugares, pero los artefactos no han sido fechados definitivamente, dejando a Reed y sus seguidores de usuarios intrigados en las redes sociales para especular sobre sus orígenes. Aún más desconcertante es el hecho de que se encontraron objetos que parecen ser indios en un río inglés. Además, los traficantes de barro encontraron una docena de centavos perforados con un agujero cuadrado en el centro, así como una moneda de la diosa hindú Durga en un lado y la palabra Shri en el otro. Después de regresar al sitio no revelado varias veces, Reed resumió sus experiencias diciendo: "Cuanto más aprendo, más extraño se vuelve". No siempre es así. Por ahora, la identidad de las personas que crearon los cubos, obviamente fuera del lugar y la naturaleza de su viaje desde la India a Europa, siguen siendo un misterio. Número 7. Pájaro de Saqqara.
Se ha descubierto muchos artefactos misteriosos en los sitios arqueológicos del antiguo Egipto, lo que refleja la desconexión crítica entre la humanidad moderna y nuestra comprensión del mundo antiguo. Uno de los objetos más desconcertantes es el llamado pájaro Saqqara, descubierto en 1898 en la vasta necrópolis de Saqqara. El artefacto se remonta al año 200 a.C. Hecho de madera de sicomoro, es bastante pequeño, con una envergadura de solo 18 centímetros. Hasta el día de hoy, los científicos siguen perplejos sobre el posible uso del objeto. Debido a que el halcón representa a varios dioses egipcios importantes, algunos creen que el pájaro de Saqqara tenía un propósito ceremonial. Otros han sugerido que era un juguete que pertenecía a un niño de élite, un boomerang, o que funcionaba como una veleta. Personas más imaginativas han sugerido que el artefacto, que tiene un extraño parecido con un avión, prueba que la tecnología de vuelo existió durante la antigüedad. Algunos incluso han llegado a decir que los egipcios pudieron haber inventado el primer avión, del que los arqueólogos nunca han encontrado evidencia. Naturalmente, los expertos de la corriente principal rechazan en gran medida la idea de que el objeto represente una máquina voladora. Richard P. Hallion, asesor principal del Pentágono para Asuntos Aéreos y Especiales, señaló que el pájaro de Saqqara es demasiado pesado e inestable para volar, descartando esencialmente la posibilidad de que represente un avión que despegó del suelo en la ausencia de tecnología moderna. Lo que el pájaro de Saqqara significaba para los antiguos egipcios puede ser un secreto perdido en la historia que se llevaron consigo a la tumba. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Cabeza de terracota. El peculiar objeto conocido como cabeza de Cacique Calixtlahuaca fue descubierto en 1933 en el Valle de Toluca, en México, al noroeste de la Ciudad de México. Hecha de terracota, la estatuilla fue desenterrada en un entierro que data de entre el 1476 y el 1510 después de Cristo. Parece muy similar a un artefacto romano, lo que pone en duda sus orígenes. Algunos han sugerido que la cabeza es evidencia del contacto precolombino entre Roma y los pueblos indígenas de América. ¿Es esta una gran coincidencia arqueológica o qué? El arqueólogo José García Apayón encontró la cabeza dentro de una pirámide bajo de 3 pisos, junto con muchos otros objetos, incluidos elementos hechos de oro, cobre, turquesa, roca, cristal, hueso, concha y más. Un artículo publicado en 2001 por los investigadores Romeo Ristov y Santiago Genovés argumenta que la figura se remonta a Roma del siglo II por su peinado y barba. Los investigadores creen que un barco romano pudo haber ido a la deriva y llegar a la costa de América Central, siglos antes de que llegaran Colón y otros exploradores. Estas afirmaciones se produjeron después de que los objetos fueran fechados en algún momento entre el siglo IX a.C. y el siglo XIII después de Cristo, durante la era precolombina, lo que le dio credibilidad potencial a la teoría aparentemente extravagante. Nadie ha encontrado una explicación sólida para el artefacto fuera de lugar. Mientras que los expertos creen que es un engaño, otros consideran la posibilidad de que un visitante europeo lo haya llevado a México, quizás durante la época colonial. ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 5. Mohenjo-Daro. Hace unos 4.500 años, una cultura del valle del río Indo, que estaba impresionantemente avanzada para su época, vivía en lo que hoy es Pakistán. Su asentamiento, conocido como Mohenjo-Daro, contaba con numerosas características arquitectónicas sofisticadas, incluido un sistema de drenaje y una cuadrícula de calles organizada. Era una ciudad próspera y se cree que adoraban algún tipo de diosa madre. Las ruinas de la ciudad fueron descubiertas en 1911 y hasta el día de hoy, los arqueólogos no saben casi nada sobre las personas que vivían allí. No hay indicios de un gobernante o un organismo de gobierno central, como templos, palacios y monumentos, por lo que Mohenjo-Daro les da a los expertos poco en qué estudiar cuando se trata de aprender sobre quienes vivían allí. Lo que podría llamar más su atención en el sitio es una piscina en la cima de un montículo que se llama Gran Baño. ¿Fue decorativo? ¿La gente se bañaba en él? Nadie lo sabe. Es probable que el Gran Baño construido sobre el montículo fuera el lugar donde se reunía el gobierno y los dirigentes. Este Gran Baño podría estar relacionado con el hinduismo moderno, representando algún tipo de culto al río. Lo más interesante de esto es que parece que todos somos iguales. A pesar de su aparente falta de liderazgo, la ciudad muestra evidencia de ser estrictamente controlada, estandarizada y rica. Simplemente no sabemos quién la controló. Los costosos materiales de construcción
construcción y los artefactos hechos con materiales de lujo como el marfil y el oro dan testimonio de la antigua gloria de Mohenjo-Daro. Los expertos solo saben lo que pueden extraer de la gama limitada de artefactos que quedan en el sitio. Hay estatuas de oro y terracota de niñas bailando, todo tipo de animales como pájaros, monos, perros y algunas focas con el símbolo de la esvástica que es común en religiones indias como el hinduismo y el jainismo. Los arqueólogos se sorprendieron con las primeras esculturas de personas que encontraron porque la figura humana fue captada muy bien. Las estatuas parecían casi griegas, pero fueron hechas 3000 años antes. Además de no saber quiénes eran los habitantes de la ciudad, los investigadores se preguntan por qué Mohenjo-Daro colapsó abruptamente, dejando atrás un puñado de personas. Número 4. Evidencia de contacto con extraterrestres. Según alienígenas ancestrales, los mayas, junto con muchas culturas antiguas, parecen haber tenido conocimientos de matemáticas y ciencias que provienen de los dioses. ¿Cómo fue su conocimiento tan avanzado? Deben haber sido los antiguos astronautas los que bajaron a la Tierra, pero cuando comenzaron las guerras y desastres naturales, las civilizaciones cayeron y estos visitantes abandonaron la Tierra, llevándose su tecnología con ellos. En 2011, un funcionario del gobierno mexicano anunció que un nuevo documental y una colección de artefactos recientemente desclasificados probarían pronto que los mayas tuvieron contacto con extraterrestres antiguos. Raúl Julia Levy, quien produjo la película titulada Revelaciones de los Mayas 2012 y más allá, le dijo a Reuters que el gobierno mexicano pronto publicaría códices, artefactos y documentos importantes que prueban las afirmaciones del documental. En ese momento, los artículos se guardaban en bóvedas subterráneas seguras, según un comunicado de prensa del Ministerio de Turismo del Estado de Campeche por el ministro Luis Augusto García Rosado. También habló de la presunta presencia de plataformas de aterrizaje de naves espaciales de 3000 años de antigüedad en la jungla centroamericana. Julia Levy afirmó que durante miles de años los mayas planearon gobernar el planeta, pero según los informes, algunos visitantes no deseados y de otro mundo aparecieron y dejaron evidencia de su presencia. Por eso la gente debería tomarlos en serio, porque lo que van a compartir con nosotros es crucial para la supervivencia humana. Los realizadores prometieron respaldar sus afirmaciones con pruebas fácticas, pero estoy segura de que no les sorprenderá saber que esto aún no ha sucedido. Quizás el aspecto más sorprendente de todo el calvario es que lograron obtener el respaldo de un funcionario del gobierno. En 2018 y 2019, los arqueólogos hicieron descubrimientos increíbles en México, desde un tesoro de artefactos en una cueva hasta una ciudad perdida del tamaño de Manhattan. Los increíbles descubrimientos están volviendo a poner a los mayas en el mapa y todos están entusiasmados por lo que podrían encontrar a continuación. Número 3. Dodecaedro romano. Estos extraños artefactos no se mencionan en los textos romanos y más de 200 expertos han intentado sin éxito determinar su uso. Algunos creen que los dodecaedros se usaron de alguna manera en ecuaciones astronómicas, como calcular el mejor momento para plantar cultivos en invierno o como instrumentos topográficos para medir distancias terrestres. La teoría más creíble sugiere que los objetos se utilizaron para tejer o hacer ganchillo. Un estudiante incluso probó la idea y creó un guante. También es posible que los dodecaedros no fueran más que adornos o juguetes para niños. Los dodecaedros son objetos pequeños, huecos, de aleación de cobre con 12 caras planas pentagonales que tienen agujeros de diferentes diámetros en el centro. Varían de tamaño de 4 a 11 centímetros y se remontan a entre los siglos II y IV. El primer dodecaedro se encontró en 1739. Desde entonces, al menos 116 de ellos se han descubierto en toda Europa Central. El dodecaedro más al sur se encontró en Arles, en Francia, y el artefacto más al norte apareció cerca del muro de Adriano en el norte de Gran Bretaña. Durante casi 3 siglos, el propósito de los objetos ha sido un misterio. Encontrado en una variedad inusual de lugares, incluidos baños públicos, templos y campamentos militares, los dodecaedros carecen de la consistencia necesaria para obtener un contexto arqueológico útil. También han aparecido en depósitos de monedas, lo que indica que pueden haber sido objetos de valor. Pero entonces, ¿por qué los romanos no hablaron de ellos? ¿Por ser tan comunes? Son completamente misteriosos. ¿Para qué crees que se usaron? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 2. Primer sismoscopio. La búsqueda de la humanidad para comprender y predecir los terremotos se remonta al menos 2000 años desde la invención del primer sismoscopio en China. Zhang Heng fue inventor, historiador, matemático, astrónomo y geógrafo, un experto en todos los oficios. Presentó su dispositivo a la corte de la dinastía Han en el 132 después de Cristo y lo llamó un instrumento para medir los vientos y los movimientos de la Tierra. Midiendo casi 1.8 metros de diámetro, el sismoscopio era una vasija
de bronce cilíndrica gigante con 8 dragones en el costado que marcaban las direcciones primarias de la brújula. Cada dragón tenía una bola en la boca y había 8 sapos de bronce debajo, esperando con una boca abierta para atrapar las bolas. Nadie sabe exactamente cómo era el sismoscopio, pero esos son los detalles en los que los investigadores generalmente están de acuerdo. Un registro afirma que el instrumento estaba intrínsecamente grabado con montañas, tortugas, pájaros y otros animales. Justo antes de que ocurriera un terremoto, la bola caía de la boca de una rana, haciendo un sonido que alertaba a la gente sobre el desastre inminente. La bola que caía apuntaría hacia el origen del terremoto, pero no decía nada acerca de la intensidad del mismo. El sismoscopio demostró ser increíblemente valioso para los antiguos chinos por sus habilidades de predicción. Por ejemplo, varios días después de que la bola cayera de la boca de un sapo en Luoyang, la capital de la dinastía Han, llegaban mensajeros de la provincia de Gansu para informar de un gran terremoto que había ocurrido a más de 1609 kilómetros de distancia. En los siglos siguientes, otras mentes creativas mejoraron el dispositivo a medida que su uso se extendía por Asia. Los persas desarrollaron un instrumento similar durante el siglo XIII, aunque se desconoce si se les ocurrió la idea de forma independiente o si se inspiraron en los sismoscopios chinos. Los expertos modernos no tienen idea de cómo funcionaba el sismoscopio. Hay teorías sobre un péndulo o un palo en el interior que hace que el dragón suelte la bola, pero aún no se ha probado. Número 1. Pilar de hierro de Delhi. Con 7.3 metros de altura, un pilar de hierro es la pieza central de las ruinas de la mezquita más antigua del norte de la India, en el complejo Qutb del barrio Mehrauli de Delhi. Aunque pesa más de 3.000 kilogramos, probablemente fue construido en otro lugar antes de ser trasladado a su ubicación actual. Este gigantesco monumento, de 1.600 años de antigüedad, es famoso por sus cualidades resistentes a la oxidación. Los arqueólogos y otros expertos han estado fascinados durante mucho tiempo por su falta de corrosión, a pesar de su edad, especialmente en el clima de Delhi, que fluctúa entre caliente, frío, polvoriento y lluvioso. El pilar una vez estuvo coronado con un animal que probablemente fue removido durante el período del sultanato porque las imágenes violaban las creencias islámicas. Tiene una inscripción del siglo IV en idioma sánscrito y escritura brahmi, conocida como Gupta Brahmi. La talla lleva el nombre del imperio Gupta, que reinó todo el norte y el centro de la India entre los siglos IV y VII. La inscripción cuenta cómo el rey Chandra erigió el pilar como testimonio de sus victorias en batalla y dedicó la estructura al dios hindú Vishnu. Había 2 gobernantes llamados Chandra, pero el mensaje se refiere a Chandragupta II, quien reinó entre el 375 y el 415 después de Cristo. Una leyenda afirma que el sultán Iltutmish llevó el pilar a Delhi, que era la capital, como trofeo. Otra historia sostiene que un rey llamado Anangapal trasladó la estructura a Delhi cuando fundó la ciudad durante el siglo XI. Además del misterio de cómo el pilar llegó al sitio, su estado pristino plantea la pregunta de cómo y por qué no se oxida. Es probable que sea un objeto extraterrestre o de otro mundo, como podría ser fácil suponer, dado su notable éxito contra el tiempo y el medio ambiente. La estructura se hizo utilizando una práctica conocida como soldadura de forja, que provocó que se formara una capa química protectora sobre el hierro durante el proceso de fundición. Si bien el método en sí era bastante primitivo, ofrecía la ventaja de preservar el pilar durante miles de años. Al mismo tiempo, el monumento es un recordatorio del ingenio de los primeros herreros de la India. Señora de Spitalfields. En medio de las excavaciones de un gran cementerio de 1999, los arqueólogos descubrieron el entierro del siglo IV de una mujer romana debajo de Spitalfields Market en Londres. Sus restos estaban en un ataúd de plomo bien decorado dentro de un sarcófago, lo que refleja su estatus social de élite y su inmensa riqueza. La mujer fue enterrada con una prenda de seda cosida con hilo de oro y al menos una banda de lana teñida de púrpura, con el pigmento más caro del mundo antiguo, derivado de un caracol de mar. Su cabeza descansaba sobre una almohada llena de hojas de laurel. También la enterraron con un montón de valiosos ajuares, incluidos 2 frascos de perfume de vidrio. Los hallazgos se describen en un libro recientemente publicado, respaldado por décadas de investigación del Museo de Arqueología de Londres. Su presencia en el cementerio muestra que, incluso hacia el final de la Gran Bretaña romana, Londres estaba completamente integrada por redes económicas y políticas de alto estado
estatus, dijo el especialista en arqueología romana Michael Marshall. A pesar de la gran cantidad de información que los investigadores pudieron obtener del descubrimiento, nunca determinaron quién era la mujer. No había ninguna inscripción en o alrededor de la tumba para indicar su identidad. Tal vez se perdió en un momento mientras la tumba fue saqueada, lo cual es un escenario probable. Su tumba es el entierro romano más selecto jamás encontrado en Londres, lo que sugiere que era la esposa de un funcionario de alto rango, como un gobernador o un virrey, pero los investigadores no están seguros de quién pudo haber sido la esposa, ya que en la actualidad solo se conocen 4 nombres de esas personas de la época, y los nombres de sus esposas son un misterio aún mayor. Un examen de los dientes de la mujer indica que nació y se crió en Roma a mediados del siglo IV. Posiblemente viajó a Londres a mediados o finales de la adolescencia, después de casarse con un hombre de alto rango que fue designado para un puesto en la ciudad. Los expertos creen que murió a finales del siglo IV o principios del V, no más de 2 o 3 años después de llegar a Londres, ya sea durante el parto o por una enfermedad. Número 9. Foso Enorme. Cabezo Pequeño del Estaño es una ciudad mercantil fenicia amurallada, ubicada en lo que hoy es la costa sureste de España. Mientras realizaban excavaciones, los arqueólogos de la Universidad de Alicante descubrieron un gran foso defensivo que data de algún momento entre los siglos 8 y 9 a.C. Situada junto al río Segura, la estructura excavada a mano de casi 3.000 años de antigüedad es una de las varias características defensivas del sitio que estaban destinadas a proteger a los residentes de la ciudad de los invasores. Mide 3 metros de profundidad y más de 8 metros de ancho, y es uno de los 2 fosos fenicios supervivientes del Mediterráneo occidental. El arqueólogo y director del sitio, Fernando Prados, comentó que el sitio está increíblemente bien conservado, a pesar de que el suelo lo llenó a lo largo de los años debido a cosas como terremotos, canteras ilegales y efectos inevitables del tiempo. Anteriormente, por las excavaciones han descubierto un taller metalúrgico, hornos, forjas y una gran casa circular con bancos de adobe. Estos descubrimientos indican que el asentamiento sirvió como un importante y poderoso bastión fenicio. Número 8. Alucinógenos históricos. Parece que los antiguos de la cueva Pinwheel en California consumieron alucinógenos. Los investigadores han debatido durante mucho tiempo sobre el posible uso de drogas alucinógenas en los sitios de arte rupestre de todo el mundo. Hay un patrón de culturas antiguas que dejan imágenes extrañas en los acantilados y las paredes de las cuevas. La evidencia física del uso real de drogas no existía hasta hace poco, cuando los expertos encontraron fajos de datura masticados, una poderosa planta psicoactiva en la cueva de California. El material de 400 años se encontró en las grietas del techo de la cueva. Aún más interesante, el techo de la caverna contiene una pintura antigua de lo que parece ser una planta de datura, lo que lleva a los investigadores a creer que sirvió como un lugar de encuentro para rituales grupales que implicaban consumir la sustancia. Esta es la primera evidencia de ingestión de alucinógeno en un sitio de arte rupestre. La evidencia está literalmente en la pared, dijo la arqueóloga Caroline Boyd a National Geographic. El arqueólogo David Robinson dirigió la investigación y encontró que el sitio estuvo ocupado desde 1530 a 1890. Es uno de los varios sitios de arte rupestre en la vasta reserva de Lobos del Viento. El equipo intentó extraer muestras de ADN humano de los quits o tacos masticados que se encontraron pegados al techo de la cueva, solo para tropezar con alcaloides alucinógenos. La datura es peligrosa e incluso potencialmente letal en dosis altas, y su potencia es impredecible, pero jugó un papel imperativo en algunas tradiciones de los nativos americanos por sus supuestas propiedades espirituales. Si bien el descubrimiento del uso de datura es un hallazgo bienvenido para la tribu tejón, cuya cultura, como muchas otras, fue suprimida y parcialmente perdida por el colonialismo, hoy en día ya no usan la planta. Y ahora el número 7, pero primero asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Sello de un rey. A principios de la década de 1900, los arqueólogos excavaron Megiddo, una ciudad antigua en el norte de Israel actual. Durante ese tiempo, encontraron un sello especial llamado bulla. La impresión del sello de arcilla de 2.5 centímetros inscrita puede no parecer importante y cayó en varias manos durante los siguientes años. En la década de 1980, un comerciante beduino vendió el artículo aparentemente sin valor y sin procedencia a un profesor por solo
solo unos centavos, pero ese pequeño sello de arcilla es una de las primeras, si no la más antigua, bulla inscrita de la tierra de Israel, dijo el profesor Yuval Goren. Ahora que volvieron a poner las manos en el preciado artefacto, los académicos lo estudiaron durante varios años, sometiéndolo a estrictas pruebas por parte de los expertos de la Universidad de Ben Gurion. Los investigadores concluyeron que el sello ovular probablemente se remonta al siglo VIII a.C., durante el reinado del rey Joroboam II, quien gobernó durante el 788 al 748 a.C. Se parece sorprendentemente a una piedra jaspe perdida que la gente ha estado buscando y que también se perdió después de esa primera excavación. Ambos elementos representan a un león rugiente con la cola en el aire y una inscripción que se traduce como perteneciente a Shema, el siervo ministro de Joroboam. A través de una serie de diversas pruebas científicas que tardaron varios años en realizarse, el profesor Goren y su equipo pudieron demostrar que el sello no era una falsificación, como había creído inicialmente el profesor que lo compró durante los años 80. Una vez autentificado, el artefacto se entregó a la Autoridad de Antigüedades de Israel. Número 6. Monumento de piedra enorme en Petra. Petra es una antigua metrópolis que fue tallada meticulosamente en piedra arenisca hace unos 2000 años en el paisaje semiárido del sur de Jordania. Fue construida por los nabateos, una cultura nómada que estaba involucrada en el comercio de incienso. La sociedad es en gran parte un misterio para los estudiosos, a pesar de florecer durante siglos y dejar señales de tecnología altamente desarrollada para su época. Petra, también conocida como Ramku, fue la ciudad nabatea más destacada, sirviendo como enlace a lo largo de las rutas comerciales entre los mares Árabe y Mediterráneo. Estaba equipada con un sofisticado canal de riego que proporcionaba agua a unos 30.000 habitantes durante todo el año. La gloria de la ciudad comenzó a desvanecerse después de un terremoto en el 336 después de Cristo. Petra cayó aún más en declive bajo el temprano gobierno islámico durante el siglo VII y finalmente fue abandonada. El explorador suizo Johann Burckhardt descubrió las ruinas de Petra en 1812 y más de la mitad del sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO permanece inexplorado hasta el día de hoy, a pesar de que se han realizado miles de hallazgos arqueológicos hasta ahora. Los arqueólogos saben que pueden realizar descubrimientos más interesantes gracias a las imágenes de satélite y otras tecnologías avanzadas de imágenes. Un estudio de 2016, dirigido por la arqueóloga Sarah Parcak, reveló la presencia de una estructura enterrada, un enorme monumento de piedra que se encuentra bajo los pies de los visitantes en la atracción turística más popular de Jordania. Incluso Parcak, una autoproclamada arqueóloga espacial que examina imágenes de satélites y drones en su búsqueda para encontrar estructuras antiguas no detectadas previamente, se sorprendió por el descubrimiento. Midiendo aproximadamente el doble del tamaño de una piscina olímpica, el edificio enterrado eclipsa más o menos a las demás estructuras de Petra. Puede que se haya utilizado con fines ceremoniales, pero los arqueólogos no pueden asegurarlo. Queda a ver si lo desentierran o no. Número 5. Dama de Bietico. Los científicos anunciaron recientemente el descubrimiento de los restos de una mujer de mediana edad que probablemente murió hace más de 5.000 años en lo que ahora es la región de Ubermark, en el noreste de Alemania. La encontraron en cunclillas, construyendo una de las formas de enterramiento más antiguas conocida. La mujer neolítica fue descubierta durante excavaciones de rutina en previsión de nuevas turbinas eólicas. Murió entre los 30 y los 45 años, pero su vida y muerte son en gran medida un misterio para los investigadores hasta ahora. El estado extremadamente desgastado de los dientes de la mujer sugiere que pudo haber muerto a causa de una infección dental. Poco más se sabe de ella. Vivió cuando la gente empezó a comer cereales, lo que desafortunadamente resultó en un deterioro de la salud, incluidos problemas dentales, como lo demuestran los dientes, que faltan por completo en algunos lugares y están gravemente dañados en otros. De hecho, su esmalte fue mordido por completo, según la arqueóloga Bettina Junklaus. Hay mucho que decir sobre la arqueología dental. Podemos aprender mucho de los dientes de las personas. Si los dientes de la mujer realmente indican la causa de muerte, o incluso una condición que la llevó a la muerte, sigue siendo especulativo en el mejor de los casos. Es de esperar un análisis más detallado que ofrezca más información sobre su tiempo en la Tierra y lo que lo terminó.
Número 4. Esferas de piedra. Mientras limpiaban la tierra en el Valle de Diquis en Costa Rica durante la década de 1930, los trabajadores de United Fruit Company comenzaron a encontrar esferas de piedra grandes, casi perfectamente redondas, que antes estaban ocultas en el espeso follaje. Conocida hoy como las esferas de Diquis o bolas de piedra, fueron creadas por la misteriosa civilización que ahora se ha perdido en el tiempo. Se cree que las esferas, que datan de entre el 700 y el 1530, se utilizaron para alinear los pasillos que conducían a las casas de los jefes, pero se desconoce su significado específico. Las más grandes de las esferas de Diquis miden más de 2 metros de diámetro y pesan más de 16 toneladas, mientras que las más pequeñas miden solo unos pocos centímetros. Hay más de 300 conocidas, y la mayoría de las cuales están hechas de una sustancia gruesa, similar al basalto, llamada gravo. Algunas están hechas de otros materiales como piedra caliza y arenisca. Muchas de las esferas fueron dañadas por los trabajadores que las encontraron, quienes utilizaron excavadoras para moverlas y las perforaron o explotaron como si había oro en su interior. Están rodeadas de mitos y especulaciones, por lo que los arqueólogos han tratado de averiguar más sobre ellas. Lo que sí sabemos es que fueron hechas picando y martillándolas con piedras. Algunas todavía tienen marcas, por lo que es fácil rastrear cómo, pero no por qué se hicieron. Las personas que las hicieron no dejaron ningún registro escrito, por lo que están tratando de reconstruir el contexto. El pueblo se extinguió poco después de la conquista española, y después de eso la historia se pierde. Número 3. Naufragio del Butterboat. De vez en cuando aparece un naufragio frente a las costas de Irlanda. El naufragio es evidentemente bastante antiguo y se conoce como Butterboat. A veces aparece a lo largo de la playa de Strictag, en el condado de Sligo, durante la marea baja y cuando la arena cambia. Durante años circularon rumores sobre los orígenes del barco, y algunos relatos afirmaron que era de la Armada Española y otros sugirieron que era un barco turístico. Pero la identidad de los restos del naufragio salió a la luz recientemente, después de 20 años de una extensa investigación por parte del Servicio de Monumentos Nacionales de Irlanda. La madera del barco data de algún momento posterior a 1712, lo que da a los expertos una idea de qué buscar en su extensa base de datos de naufragios del siglo XVIII y XIX frente al condado de Sligo. Con la ayuda de fuentes históricas, el equipo de detectives identificó la embarcación como Greyhound, una embarcación comercial que se hundió en diciembre de 1770 durante una tormenta. 20 de los 21 tripulantes a bordo se ahogaron. El único superviviente llegó a la orilla después de la tormenta y alertó a las personas cercanas del naufragio. Una vez que se resolvió el antiguo misterio, los lugareños celebraron una pequeña ceremonia de recuerdo en los restos de Greyhound en honor a los que murieron hace unos 250 años. Número 2. Hibernación humana. Un grupo de investigadores hizo recientemente la audaz afirmación de que los primeros humanos pudieron haber hibernado durante los inviernos hace cientos de miles de años, así como los osos. Basan su teoría en huesos humanos que se encuentran en el norte de España dentro de una cueva llamada Cima de los Huesos o Pozo de los Huesos, que presentan daños y lesiones reveladoras que se encuentran en los huesos de los animales que hibernan. Los huesos, que datan de aproximadamente 400.000 años, probablemente pertenecieron a los neandertales o una especie que los precedió. Un nuevo estudio afirma que muestran evidencia de interrupción del crecimiento durante varios meses a la vez, lo que indica que los primeros homínidos entraron en un estado de letargo caracterizado por una tasa metabólica más baja, lo que les permite sobrevivir de las reservas de grasa y limitar su uso de energía en temperaturas frías. Según los científicos que llevaron a cabo la investigación, la hibernación era esencialmente la única opción realista para sobrevivir la cima durante el invierno, especialmente dada la falta de fuentes de alimentos ricos en grasas en la región en ese momento. En una entrevista, el antropólogo forense Patrick Randolph Kinney señaló que los hallazgos están lejos de ser concluyentes y que podría haber otras explicaciones para las variaciones óseas, pero dijo: "El asunto merece una mayor investigación. Creo que una hibernación de invierno realmente arruinaría mi horario de sueño. ¿Tú crees que podrías manejarlo? Déjame saberlo abajo en los comentarios". Número 1. Una dieta distintiva. Últimamente están sucediendo muchas cosas con la arqueología dental. Los científicos de la Universidad de Vanderbilt publicaron recientemente un estudio que detalla las dietas de dos sociedades que vivieron al norte de Perú hace 6.000 años. Los grupos vecinos, la gente de la costa Huaca Prieta y los paredones, que vivían aproximadamente a 0.8 kilómetros tierra adentro, subsistían con diferentes alimentos a pesar de estar tan cercas los unos de los otros. Los investigadores
investigadores determinaron lo que comía cada grupo mediante el análisis de isótopos en el colágeno dentario, un tejido calcificado que se encuentra en los dientes humanos. Examinaron muestras de 21 personas en Huaca Prieta y 9 personas en Paredones. Mientras que la gente que vivía en Huaca Prieta tenía una dieta principalmente de origen marino, los de Paredones sobrevivieron con una dieta agrícola que consistía principalmente en carne y maíz. Estas diferencias son el resultado y reflejan las distinciones sociales y políticas que estos dos grupos tenían, dijo el profesor asociado de antropología de Vanderbilt, Tiffany Tong, quien agregó que las diferencias en la producción, distribución y consumo de alimentos generan oportunidades de intercambio, una interacción que los une en beneficio mutuo. Cada comunidad también tenía especialidades económicas y ocupacionales. Con el tiempo, adquirieron experiencia en las tecnologías asociadas con el procesamiento de sus alimentos. En consecuencia, las personas desempeñaron diferentes roles en estas sociedades y contribuyeron a la formación de una estructura socioeconómica compleja. Al estudiar sus dientes y aprender lo que comían, los científicos pudieron aprender mucho más sobre cómo se organizaban y funcionaban estas comunidades. La Atlántida búlgara. En Bulgaria se ha descubierto un asentamiento de la Edad de Bronce que se cree que es más antiguo que las pirámides de Egipto. Los arqueólogos submarinos encontraron evidencia de un asentamiento humano cerca de la desembocadura del río Ropotamo, en la costa sur del Mar Negro de Bulgaria. Creen que podría remontarse al quinto milenio antes de Cristo. Parece que con el tiempo las aguas del Mar Negro subieron, provocando que los habitantes abandonaran hasta que finalmente quedó completamente sumergido bajo el agua. El proyecto arqueológico marítimo del Mar Muerto está formado por un equipo internacional de arqueólogos con la misión de estudiar el área y explorar cómo las sociedades humanas en la prehistoria respondieron al cambio ambiental. Además del asentamiento, también se han encontrado más de 60 naufragios que van desde los antiguos griegos hasta los romanos y otros grupos poderosos como los venecianos y genoveses. Este lugar es perfecto para conservar cosas debido a las condiciones anóxicas del agua, lo que significa que hay poco oxígeno que evita la descomposición de la madera y otras materias orgánicas. Los buzos han encontrado maderas de casas, hogares y cerámica frente a la orilla. El equipo del proyecto arqueológico marítimo del Mar Muerto dice: el pueblo se convirtió en una bahía protegida visitada por los antiguos colonos griegos en el período arcaico, luego un puerto para los marinos bizantinos primitivos y finalmente un fondeadero utilizado por los otomanos mientras las aguas seguían subiendo. Los arqueólogos encontraron el puerto, donde se encuentra actualmente la moderna ciudad turística de Sosopol. Se cree que se utilizó desde el siglo V a.C. hasta los tiempos modernos. Los investigadores creen que estaba relacionado con la colonia griega de Apolonia Ponta y algunos de los materiales encontrados datan de la Edad de Bronce. Las estructuras podrían haberse construido 1500 años antes de la Gran Pirámide de Giza. Los científicos creen que la gente pudo haber vivido allí 1000 años antes de lo que se pensaba originalmente, en un momento en que toda el área estaba en tierra firme. Las casas locales se construyeron sobre columnas de madera debido al aumento del nivel del mar, y los investigadores encontraron restos de pilares conservados bajo el agua. A medida que los científicos continúan explorando, esperan descubrir más sobre el asentamiento en los próximos años, con la esperanza de que arroje luz sobre las vidas de quienes vivieron allí hace 6000 años, antes de que lo que quedaba fuera enterrado bajo la arena y el mar en el Mar Negro. Número 7. Ofrendas Inca. El lago Titicaca era un lugar sagrado para los incas. El lago Titicaca era un área importante para rituales y ofrendas a su dios Sol. Durante un estudio submarino del lago ubicado entre Bolivia y Perú, los arqueólogos recuperaron una caja de ofrendas hecha de piedra volcánica, descubierta en un arrecife a 5.5 metros debajo de la superficie del lago. La caja estaba sellada por un tapón de piedra redondo que no había sido tocado desde que fue depositado hace más de 5 siglos. Cubierta de sedimento, la caja contenía un pequeño cilindro enrollado de láminas de oro y una figura de una llama hecha con una concha de ostra, posiblemente una ofrenda a una diosa conocida como Mamacocha. Se cree que el cilindro de oro es una réplica de un brazalete que los nobles incas llevaban en su antebrazo derecho, con una llama que representa la robusta bestia de carga inca. Sorprendentemente, este no es el primer descubrimiento que se hace en el lago Titicaca. En los tiempos modernos, los buzos, incluido Jacques Cousteau,
han buscado en las aguas varios tesoros, encontrando 2 docenas de cajas de piedra con diferentes formas y contenidos, incluidas figuras similares a la que se encuentra en la caja, a menudo hechas de materiales raros y valiosos que incluyen la plata y el oro. Se cree que las ofrendas se depositaron por múltiples razones, desde pedir cosas hasta dar cosas que creen que sus dioses habían pedido. Antes de los incas, un grupo conocido como Tiwanaku, una civilización prehispánica, vivió en el área entre el 200 a.C. y el 1000 después de Cristo. Lo más probable es que también pensaran en el lago como un lugar sagrado. Los científicos creen que las ofrendas podrían haber estado vinculadas a un culto a los antepasados incas que peregrinaban a la Isla del Sol, que fue el centro de los mitos del origen del pueblo inca. Algunos también creen que la figurilla en forma de llama podría haber sido una súplica por la fertilidad de los rebaños de llamas y alpacas, que los incas creían que se originaron en el lago. Es posible que haya estado orando por la fertilidad de la tierra y abundantes cosechas, lo que habría sido importante para estos pueblos antiguos. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Sitio arqueológico aborigen. Hace 65.000 años, cuando la gente llegó por primera vez a Australia, los niveles del mar eran 80 metros más bajos que en la actualidad. Esto significa que había más tierra seca a lo largo de la costa donde vivía la gente, y durante la última edad de hielo, los niveles del mar cayeron a 130 metros más abajo de lo que están ahora. Durante miles de años, generaciones de personas han vivido en pueblos y asentamientos que ahora están bajo el agua. Hace 18.000 a 8.000 años, el mundo se calentó y los niveles de agua aumentaron, cubriendo gran parte de la costa. Un grupo de científicos como arqueólogos, geólogos, buzos, pilotos y más se han unido para intentar encontrar sitios arqueológicos sumergidos. Hasta ahora, han encontrado 2 sitios en lo que se conoce como el archipiélago de Dampier. El primer sitio tenía cientos de artefactos de piedra ubicados en el lecho marino, incluidas piedras de moler, que se utilizaban para moler semillas y convertirlas en harina para hacer pan. A veces también se usaban para romper huesos de animales para extraer su médula y pulverizar el cartílago de los animales más pequeños como las lagartijas. También se utilizaron piedras similares para moler pigmentos y para afilar y alisar herramientas de madera y piedra. Ubicado en el segundo sitio, conocido como Flying Foam Passage, los investigadores descubrieron restos de actividad humana cerca de lo que era un manantial de agua dulce, sumergido a 14 metros debajo del nivel del mar. Aquí también encontraron herramientas de corte de piedra. Ambos sitios fueron datados por radiocarbono en unos 7.000 años cuando fueron sumergidos por el aumento del nivel del mar. Expediciones anteriores en el área de la península de Burrup descubrieron la actividad humana y el arte rupestre, así como herramientas de piedra, y nos contaron más sobre las primeras personas que llegaron a Australia. A medida que estos sitios antiguos se sumergieron, los secretos de estos pueblos antiguos se perdieron, pero ahora, a medida que los investigadores continúan realizando estas expediciones submarinas, tenemos una mejor comprensión de los primeros pueblos que viajaron en barcos desde las islas del este de Indonesia. Número 5. Descubrimientos de canteras submarinas. 2 buzos británicos conocidos por especializarse en la búsqueda de pertenencias perdidas bajo el agua descubrieron recientemente una vieja tubería de rueda y un edificio muy corroído a 18 metros debajo de la superficie de una cantera inundada en Inglaterra. Pero, después de más búsquedas, hicieron un descubrimiento más impactante. En la cantera inundada ubicada en Cornualles, los hombres también descubrieron 1.000 explosivos de alta potencia. En lo que comenzó como una inmersión de rutina un sábado para limpiar el plástico de las canteras locales, los hombres encontraron una bolsa que estaba sellada y parecía completamente normal, pero después de que salieron a la superficie y abrieron la bolsa, encontraron detonadores que se utilizaron para detonar bombas más grandes. Después de llamar a la policía y al escuadrón antibombas, pudieron ver mejor lo que habían descubierto y se dieron cuenta que había 1.000 detonadores en la bolsa. Sorprendentemente, descubrimientos como este no son infrecuentes en la zona. El grupo de arqueología marítima de Cornualles a menudo realiza inmersiones similares, especializándose en explorar sitios históricos como naufragios en la costa. Un par de buzos que exploraban una cantera diferente encontraron los restos de un edificio de granito con vicios oxidados y en 2019 el grupo de buzos descubrió los restos de un antiguo naufragio que se hundió en 1684. Se descubrieron maderas viejas y un cañón del velero holandés que naufragó frente a la costa mientras transportaba municiones.
no mucho después de que se descubriera el barco. 2 granadas de mano que se cree que venían del barco también llegaron a la orilla, todavía llenas de pólvora. Fabricadas con proyectiles de hierro, estas fueron las primeras granadas de mano utilizadas por soldados británicos. Un historiador local descubrió las conchas en noviembre de 2018 y, a primera vista, pensó que era una piedra hasta que la dejó caer y se abrió para revelar la pólvora que aún estaba adentro. Este barco tiene una historia intrigante, comenzando como un barco comercial hasta que fue capturado por piratas frente a la costa de Gibraltar en 1683. Después de que los ingleses recuperaron el barco, se convirtió en un barco de transporte y transportaba armas militares de regreso a Inglaterra desde Marruecos, cuando encalló y se hundió en el océano. Número 4. Fósiles de la cueva de la Edad de Hielo. La península de Yucatán es bien conocida por su sistema de cuevas subterráneas llamadas cenotes. Estos eran lugares sagrados para los mayas y desempeñaban un papel importante en su sistema de creencias. Pero en este caso, no fueron artefactos que los arqueólogos del buceo encontraron, sino huesos preservados que estuvieron atrapados durante siglos bajo el agua, perteneciente a grandes bestias de la Edad de Hielo. Conocida como el Hoyo Negro, la cueva guardaba secretos del pasado antiguo y las personas que se mezclaron con algunas de las criaturas de la Tierra que desaparecieron hace mucho tiempo. Dentro de la enorme cámara llena de agua, hay restos de al menos 28 animales. A medida que los arqueólogos y paleontólogos examinaron los fósiles, descubrieron vínculos con el gran intercambio americano, la migración de animales antiguos de América del Norte y del Sur. Dentro de la cueva submarina, se conservaron animales enteros debido a los bajos niveles de oxígeno en el agua que han mantenido los restos intactos durante más de 10.000 años. Entre los animales encontrados, había felinos dientes de sable, pecaríes, pumas, tápires y un animal parecido a un elefante llamado gonfotérido. Dentro de la cueva también se conservaban huellas de osos antiguos que estaban cubiertos con una película de calcita. El equipo también identificó una nueva especie de perezoso terrestre en la cueva, cuyo nombre se traduce del maya como habitante del inframundo de grandes garras. Los buzos encontraron 3 cráneos conservados de una especie de oso extinto en la cueva. Debido a que estaban tan bien conservados, les permitió a los científicos crear reproducciones en alta calidad para su posterior estudio. Con solo una fracción de los restos excavados, promete mucho la creencia de que se encontrarán nuevos huesos y otras especies extintas y previamente desconocidas en las profundidades de los cenotes de la península de Yucatán. Número 3. Un naufragio invaluable. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con los artefactos invaluables cuando se descubren? Bueno, la lucha por el naufragio más valioso del mundo se está volviendo muy complicada. Por el valor de miles de millones de dólares, estuvo ausente durante años y ahora se ha encontrado y todos quieren un pedazo del pastel. Cuando se descubrió un naufragio de 300 años, conocido como San José, frente a la costa colombiana, los expertos estimaron el valor del oro, la plata y las joyas en casi 20.000 millones de dólares. Pero con tanto tesoro en juego, tiene sentido que varias partes compitan por la posición de reclamarlo como propio. Cuando un grupo conocido como Sea Search Armada reveló la ubicación del San José a los funcionarios colombianos, el gobierno aprobó una ley que reclamaba la propiedad de los restos del naufragio. Es comprensible que quisieran reclamar al menos la mitad del tesoro por descubrir el naufragio en primer lugar en el Mar Caribe, a 18 kilómetros de la costa de Cartagena. Pero a medida que continuaban las batallas judiciales, el gobierno colombiano anunció que una de sus propias expediciones en la que participaron la Armada y los arqueólogos había descubierto el lugar del naufragio décadas antes. España e Inglaterra también quieren una pieza porque, ¿por qué no? El San José era parte de una flota española que transportaba varios años de impuestos y beneficios comerciales adeudados a la corona española y 2 galeones que estaban armados con más de 60 cañones cada uno. En el momento en que zarpó en 1708, España e Inglaterra estaban librando la Guerra de Sucesión Española y en junio de ese mismo año, la flota española fue atacada por barcos ingleses, durante la cual el San José se hundió en una espectacular explosión. Tablones en llamas llovieron sobre los combatientes y el barco se hundió casi inmediatamente después de la explosión, con solo 11 miembros de la tripulación de 600 hombres sobreviviendo. Los galeones españoles, que se hicieron famosos por la novela de Gabriel García Márquez, Amor en tiempos de cólera, nunca llegaron al rey Felipe V de España, que esperaba financiar aún más la guerra, pero
pero cuando la Armada británica, armada con pistolas y espadas, intentó abordar el barco y tomarlo como suyo, el San José fue destruido. Algunos incluso teorizan que el capitán del barco, en lugar de entregárselo a los británicos y regresar a España con las manos vacías, prefirió incendiar la pólvora del barco y explotarlo él mismo. Durante siglos, el barco permaneció perdido en el fondo del océano, pero con su descubrimiento cerca de las Islas del Rosario, comenzó una batalla sobre quién debería reclamar el tesoro. Además de su valor monetario, es un hallazgo extremadamente valioso para todos, que representa casi 300 años de historia colonial de Europa y el territorio americano. Uno pensaría que todo el mundo tendría prisa por acabar el tema, pero no es así. El barco ha estado sumergido durante 300 años y esto garantiza el derecho a la conservación, dijo el arqueólogo subacuático Juan Guillermo Martín. Si ahora mismo no tenemos las condiciones en Colombia para asumir el rescate, no tiene sentido hacerlo. Es un principio fundamental de responsabilidad por el patrimonio colombiano, pero también por la humanidad. Con el San José que se encuentra en aguas colombianas, es difícil decir quién terminará disfrutando el botín. En julio de 2018, había una fecha límite para que las empresas presentaran propuestas para excavar el naufragio de 300 años, pero el presidente de Colombia luego suspendió la decisión, citando impugnaciones legales. Mientras tanto, el gobierno de Colombia ha hecho toda la información sobre la ubicación del barco una información clasificada. Número 2. Barco romano en Croacia. Frente a la costa de la ciudad croata de Pag, los buzos han descubierto un antiguo barco submarino. Cuando un grupo de bomberos se dirigía a bucear no lejos de la isla de Pag, se encontraron con los restos de un antiguo barco y un carguero que se remontaba a la antigüedad romana. Esta no fue la primera vez que se descubrieron restos de más de 2000 años. Un grupo de buzos locales había tropezado antes con los mismos restos, pero previamente los había ignorado pensando que eran escombros al azar en el fondo del mar. Pero los bomberos también eran buceadores e incluían a un arqueólogo subacuático, por lo que reconocieron los restos como materiales de construcción que luego se demostró que datan de la época romana. Tras una exploración más profunda, se determinó que los escombros eran parte de la carga de un barco hundido de cubiertas de techo que son similares a las tejas de terracota. Se cree que data de principios del siglo I a.C. y el barco yacía en el lecho marino con aproximadamente 600 piezas de ánfora o pequeños recipientes de barro encontrados en el barco. Este barco de 2000 años probablemente estaba tratando de encontrar refugio de los vientos extremos que son comunes en este lado de la isla. El barco se convertirá en una atracción para el turismo de buceo con 180 centros de buceo ya registrados en Croacia. Los buzos están contentos de haberlo encontrado, pero dijeron que fue un descubrimiento agridulce, porque una vez que se informa sobre estos lugares, se prohíbe la continuación de las inmersiones hasta que las áreas puedan ser protegidas y preservadas. Luego, lo más probable es que haya otros buceadores allí y el lugar ya no sea tan privado. Número 1. Ciudad submarina de Marruecos. A lo largo de la costa atlántica de Marruecos, los arqueólogos han descubierto varios naufragios frente a la costa de Safi. Se podrían remontar entre el 2700 y el 900 a.C., durante la Edad de Bronce, pero el propósito de todas estas expediciones submarinas no es encontrar barcos en absoluto, sino encontrar la ciudad perdida de Tingalin. Hay restos bajo el agua, pero los científicos están buscando más evidencia para descubrir las ruinas debajo de las olas. La costa está repleta de todo tipo de tesoros arqueológicos y solo es cuestión de poder encontrarlos y conservarlos, lo que no es tarea fácil. La Asociación Arqueológica Local espera que los descubrimientos revelen cómo vivían los habitantes de la zona. También se encontraron huesos humanos fosilizados en cuevas prehistóricas en la zona y, junto con los restos del antiguo buque de guerra recién descubierto, está claro que Marruecos es un semillero de descubrimientos arqueológicos. Pero la búsqueda de la ciudad continúa. Una vez que funcionó como centro comercial esencial entre África y Europa, la ciudad submarina de Tingalin tiene algunos creyendo que posiblemente podría ser la antigua ciudad perdida de la Atlántida. Gracias por ver el video. ¿Qué descubrimiento te gustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.